velocidad muy baja, por favor. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias, Yogesh. Es muy lindo estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Y es muy, fue muy lindo revisar la Murray de Baba el domingo. En que habla- Entonces, pensé al respecto de cuánto Daddy Yankee solía hablar al respecto de la importancia del servicio hacia el ser. Y por supuesto que yo estaba haciendo servicio hacia el ser, porque haciendo mi Brit-Vela, todo esto parecía ser servicio del ser. Pero lo que me di cuenta es que hacía falta un paso extra. Era necesario. Recuerdo que Daddy Yankee solía decir que ella pondría como 80% o 90% de atención a su ser y solo 10%, 20%, lo que fuera, al servicio. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida Brahmin nos, nos damos cuenta que yo de mi vida Brahmin he sido muy llena en el servicio y eso tiene que ver con cosas muy externas. Y lo que no había sido capaz de hacer es este de servicio, pero era un diferente tipo de servicio, no es lo mismo. Algo que no fuera que consumiera tanto como esto. Y por supuesto el COVID cambió mucho las cosas. Y yo recuerdo una historia también que Neville me contó al respecto de Daddy Yankee. Ella le dijo al grupo, ¿a quién creen que amo más? Y por supuesto ellos dijeron Baba. Y debe ser Baba. Y ella dijo, no. Y todos estuvieron muy asombrados, pues, y pensaron tal vez era una pregunta con truco, ¿no? Y le dijeron el drama y ella dijo, no, no, o sea, ya seguía diciendo, no, no, no. Y eventualmente dijo con una gran sonrisa en su rostro, dijo, "Ah", con ese hermoso autorrespeto que ella tenía, dijo, yo, a mí. Y yo me pregunté, oh, ¿acaso yo diría esto? ¿Sería capaz de decir esto con ese? Yo sentía que el amor es siento que el amor es una virtud tan importante. Tenemos todas estas virtudes que son nuestras cualidades originales. Y el amor es una de esas cualidades originales que tenemos. Y somos seres de amor, por supuesto, y en cierta forma, ¿por qué tenemos que darnos amor? Creo que es una de esas cualidades que se bloquean muchas veces por nuestras experiencias que tenemos en el ciclo, por buscar a Dios y no poder encontrarlo, tratar de buscar ese amor y encontrarnos, ¿sabes?, frustrados. Así que el amor es esa virtud asombrosa y es tan hermosa que es lo que nos conecta con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, y nos conecta con Baba y nos conecta con otros. Y realmente me hice consciente de esto en algún momento, pensando que yo podría, eh, mm, en esos, eh, hace muchos años yo estaba en un aeropuerto esperando que alguien fuera a recogerme y fui a tomar un café, me senté en esta cafetería que está junto a las llegadas y podías sentarte ahí y ver a la gente llegando y la gente reuniéndose, encontrándose con quienes llegaban. Y fue una experiencia tan hermosa porque, saben, en este lugar tan lleno de gente, había personas quienes estaban llegando
y que venían a encontrarse con ellos, y era como si ellos solo tenían ojos unos para los otros, y en cuanto se veían uno a otro desde la distancia frecuentemente, era como este lazo invisible que los, reunía, los acercaba, y en una bienvenida muy hermosa de abrazarse, darse la bienvenida. Era algo que tocó mucho mi corazón. El amor es muy diferente de las otras virtudes en cierta forma, porque la paz es algo que nosotros experimentamos dentro de nosotros mismos, la pureza también. Nuestra felicidad también fluye un poco, pero el amor es una cualidad diferente. El amor es algo que yo siento y que es muy importante para restaurar esa experiencia de ser, de verdaderamente ser este ser de amor, porque pienso que realmente esta es la forma en la que nosotros hacemos servicio. Eh, Mucho tiene que ver con esto, con hablar, pero también es una expresión de nuestro ser, que lo que toca a la gente. Y, y en el campo de esto de mi viaje Brahmin, que ha sido mucho un viaje de la cabeza y el corazón, porque, eh, saben, creo que yo debo haber abierto muchos colegios en mis nacimientos previos, porque he tenido oportunidades maravillosas para recibir mucha educación en este nacimiento. Le están pidiendo que sí pueda ir un poco más lento para los traductores. Así que siento que he tenido muchas oportunidades en este nacimiento para recibir educación, y eso no siempre ha sido tan útil, pudiera yo decirle, porque yo pienso que particularmente yo te enseñaba, estuve dando clases de psicología por 25 años, y el opuesto a lo que la mayor parte de gente, que es la psicología, es de hecho una materia muy académica y toma mucho del trabajo de la cabeza. Así es que cuando yo tuve la oportunidad de retirarme con anticipación, tomé esa oportunidad porque sentía que nunca iba realmente a progresar espiritualmente a menos que yo saliera de ese tipo de modo de operar en el mundo. Y ese modo es mucho en cierta forma como de analizar y pensar, analizar y pensar. Así es que lo que yo estaba tratando era de hacer el cambio más hacia un mundo de sentir y presentir y sentir. Creo que esto es por lo cual, en cierta forma, porque también he estado muy involucrada en el servicio al medio ambiente. Creo que el tipo de inicio de esto, que fue mi experiencia con la naturaleza, y en momentos previos yo valoraba mucho la naturaleza, pero la veía mucho más como una escenografía hermosa, algo que no se mueve. Y sabiendo los nombres de las flores y clasificarlo y todo esto, las plantas y demás. Pero todo eso es parte de lo que hacemos en nuestra educación occidental, que clasificamos cosas, a menos que nosotros le podamos dar un nombre frecuentemente, dejamos de darnos cuenta de que está ahí, que es una violeta o lo que sea.
Y yo realmente no creo que nunca la había percibido en la misma forma, la presencia del conocimiento. Así es que empecé mucho más a utilizar, a pensar cómo es que seríamos en la edad de oro, qué experimentaríamos, cómo experimentaríamos la naturaleza en la edad de oro, cuando pensé que sería mucho más estar presente y habría este tipo de sensaciones y sentimientos de sentir todo a nuestro alrededor y sintiendo verdaderamente que está esta energía viviente. Esto debe haber sido una parte de mi viaje, en este viaje de cabeza y corazón, de pensar y analizar e ir más hacia sentirlo, eh, sensibilizarlo. Y una práctica que yo tuve recientemente desde la violeta, de que de esa realización, ese darme cuenta que tuve a partir de la violeta, es solo el, de- que el detener todo, pues el detenerse frecuentemente y verdaderamente sentir en una flor, esa flor que tenemos nosotros internamente, y solo realmente sintonizarme con ella, con su fragancia, porque esa fragancia es completamente única a cada uno de nosotros. Las flores tan exquisitas en su forma particular, una hermosa rosa, ah, tan hermosa, tan perfecta. Creo que menciono que a pesar de la espina, y sintonizarse con el estado interno de tu flor, mirando de una forma muy fresca, muy fuerte, ver si estoy un poco em, marchito en el día, solo sentir, experimentar esta pequeña flor, este ser deidad, y a veces puedo sentir que lo perdimos a veces. Y esto solo es una práctica que he estado haciendo. Y si yo me fuese a sentir marchita, realmente trataría de preguntarme a mí misma, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito darme a mí misma? Porque cuando verdaderamente tenemos una flor, una pequeña planta, tenemos esa intención de verdaderamente yo quiero que esta planta florezca. A veces siendo un poco em, descuidados de las plantas, no siempre he tenido esta intención de perdón, de nutrir a una planta y pensar de si necesita un poco de agua, necesito realmente, mm, no entiendo muy bien qué fue lo que dijo de la planta, y llamar al amo del jardín y con un hermoso sol y poder nutrirlo, pero de repente me di cuenta que si no me nutro a mí mismo,
por desconectarme de mí mismo, también tiendo a desconectarme de Baba, del amo del jardín. Ambos están sintonizados, me parece que dijo. Al menos esa es mi experiencia, mi tipo de experiencia, dice. El ser una flor es como ser un niño, y Baba siempre nos está hablando que pensemos al respecto de nosotros mismos como niños. Cada día, el amor, Él nos dice sus más dulces hijos por largo tiempo y ahora encontrado. ¿Y cuánto tengo yo que salvar esa? Solo una frase, la dulzura de esa frase, y usarla como una forma de nutrirme a mí mismo. A veces es fácil. Yo puedo tal vez caer con ir a la Murli y encontrar un punto que pueda utilizar en el día de hoy, pero sin realmente buscar el punto. Y, frases que me inspiran. And I always love what Charlie often talks about in Y Charlie habla a veces al respecto de que Amritela solo me siento delante de Baba como un muy, muy pequeño niño, hijo, permitiéndome a mí mismo ser amado. Que tan frecuentemente solo hago eso. We do have so many things to nurture ourselves with, so that we Tenemos can muchas cosas con las que nutrirnos a nosotros mismos, a través de las cuales podemos exudar y apreciar esa hermosa fragancia que está siendo despertada por entrar en esta maravillosa vida y familia de la que somos parte. love to read their children stories at night usually, and they read them stories. A mis padres les gustaba mucho leernos historias a los niños para ayudarles a dormir, y frecuentemente es como una historia de un cuento. Cada mañana Baba nos dice nuestra verdadera historia. Y por supuesto nos dice esta historia para despertarnos. Y también es una historia al respecto de nuestro viaje en este mundo, de todos nuestros diferentes momentos de vida a lo largo de todo este viaje a través de la materia. En donde estamos en este mundo, pero también abre una historia donde no hay historia, el mundo de las almas, en donde estamos más allá de este mundo físico, corporal. ¿Saben cuán importante es el que se nos recuerde esta historia cada mañana? Y recordaba cuando yo enseñaba psicología, solía hacer una de las unidades era al respecto de la amnesia. Y la amnesia es la pérdida de la memoria.
Y este estudiante trajo una película en la cual era al respecto de esta mujer, quien tuvo una muy terrible amnesia y cada mañana, cuando ella se despertaba, no sabía quién era ni de dónde había estado ni nada al respecto de su vida, ni solo se despertaba en este estado de temor. And so her husband, out of his love and care, Así que su esposo, con amor y cuidado, hacía un video para ella, para que lo pusiera cada mañana, y el video, su amnesia había sido a partir de haber estado en un accidente automovilístico, así es que este video comenzaba con fotografías del choque y le decía lo que había sucedido, le mostraba sus fotografías al respecto de su familia, su vida, su hijo, le daba como una especie de contexto para el día. Y cuando ella ya estaba clara al respecto de quién era ella, de con quién estaba conectada, relacionada, ella era capaz de comenzar su día. Y eso me hacía reír, porque yo sentía que realmente lo que Baba hace para nosotros, tenemos esta amnesia y luego, por supuesto, recobramos nuestra memoria, lo cual es muy maravilloso, pero son pequeñas pérdidas de memoria la que olvidamos al respecto de nosotros mismos. Así que tenemos esto como un recordatorio diario y en esta forma le dicen que estuvo muy bonita esa película. Y en esta forma empezamos a, no es nuestra historia real, lo que dijo, es donde empezamos, estamos a estar más conscientes. Las películas son historias limitadas que nos hemos estado diciendo nosotros mismos. Y aún podemos entrar en muchas diferentes historias al respecto de nosotros mismos y mentiras. Y a veces esas historias nos pueden causar que luchemos mucho en la vida Brahmin. Y el luchar creo que puede ser un poco un sanskar de la edad, de los sanskars de la edad de plata, del batallar. A veces en este último periodo de tiempo siento que verdaderamente he estado luchando de cierta forma con el drama, pero también siendo consciente de que no es realmente algo correcto el estar en relación con el drama. Y eso me recuerda un retiro al que yo fui en Worthing hace muchos años. El retiro, de hecho, era un retiro de silencio y era al respecto de la forma angelical. Nosotros teníamos estas sesiones en las que discutíamos al respecto de cosas. Y una de las cosas que el facilitador, uno de los temas que hizo surgir era la diferencia entre los sanskars verdaderos y los sanskars del bhakti, de la devoción. Y era algo muy interesante porque tantos de esos sanskars del bhakti, de la devoción, están ahí, se cuelgan, están colgados por ahí, colgados de nosotros, tal vez en algún lugar.
tal vez no en unos no tanto como en otros. Anyway, we'd had this session. De cualquier forma, tuvimos esta sesión. I Y I went out for a walk, and I was kind of really battling with the wind because it estaba was a very yo, strong wind, estaba realmente en and esa I found that, situación you know, I was peleando really fuertemente struggling con el viento porque era muy, this muy fuerte. Y walking, yo estaba trying to get caminando, the promenade, and tratando the wind was de going. llegar, de subir So the more it blew, the more I kind of fought, and I thought, la oh, I'm pendiente. so Y strong entre and double. más peleaba, más iba en contra del viento. Y yo sentía esa lucha y decía, esto es como una pelea con los sanskars del Bhakti. Y de repente me detuve y entonces pude descansar en el viento. Ya no lo veía como un enemigo, sino más como algo que me estaba apoyando. Así es que dejé de caminar, dejé de luchar contra el viento y empezar a caminar muy lentamente hacia el viento y solo sentir como yo era llevada por el viento. A veces en este viaje, Baba, nos permite que nos lleva a través de los diferentes desafíos del drama, siendo muy relajado al respecto. Y ya no entro en ese tipo de lucha, de batalla. Así que, si es cierta forma de resumen, solo quisiera decir que a lo largo de nuestra agenda, en Amrit Vela dice, es la hora en la que yo estoy bañándoles con todo lo que yo tengo. ¿Cuánto es lo que yo he absorbido eso? A veces el alma está muy seca y solo que como que en el momento siempre hay estas inundaciones, como cuando viene la lluvia. A veces nosotros estamos al final del ciclo y es tiempo de que nosotros podamos absorber y tomar todo lo que Baba nos está ofreciendo. Y también es como si yo necesito esa intención de realmente nutrirme a mí mismo, darme a mí mismo apoyo, porque me di cuenta de que yo no había sido capaz de ir, de apoyarme a mí mismo y con conocimiento el, el, el- no this or that. So Amrit Vela, just to really have that intention. así que Amrit Vela realmente tenemos esa intención y cuando vamos a clase queremos tener esa intención de retener los puntos o frases o aquello que sé que va a ser nutritivo para mí el día de hoy en términos de lo que yo realmente necesito. Y realmente mantener esa intención y detener de vez en cuando y sintonizarme con qué es lo que yo necesito. Quisiera solo detenerme hasta ahí
de cualquier forma, ya estoy cerca del tiempo. Gracias, Joana. Compartiste hermosamente y todo es muy verdadero, como de repente cada alma, bueno, es muy cierto que cada alma tiene su fragancia, pero sobre todo las almas brahmins tienen una hermosa fragancia, y una de las analogías que utilizaste, la del viento, es algo muy impactante, el no pelear con el viento, sino establecer una relación con el viento en este momento y solo permitirte inclinarte hacia él. Esto es mejor que nada en nuestro viaje espiritual. Así es que invito a que cualquiera que quisiera hacer una pregunta, esta persona las escriba en el chat. Tal vez yo debería de empezar a lanzar la pelota para que empiece a girar y luego pues, los demás. Ya que tú fuiste conferenciante en psicología, no sé si tú puedes hablar un poco al respecto de psicología y espiritualidad. ¿Hay una relación entre ambos? Así que nosotros como seres espirituales tenemos que tener un entendimiento de la psicología. Obviamente la psicología ya como parte de la espiritualidad. ¿Cómo es que una se para junto a la otra? Yo creo que el nombre de psicología, The study of the soul. But actually, that's quite ironic because the history of psychology, la historia de la psicología se volvió cada vez más y más científica porque todo lo de la psicología es todo el quiso ser una ciencia. Así es que un poco votó la espiritualidad y estas dos áreas de la psicología, el área académica, necesito ir un poco más, perdón, en la parte académica de la psicología, la cual es muy, muy seca, de hecho, y llena de temas, y algunos de los temas son un poco biológicos, cubren un espectro muy amplio, y eso realmente es la psicología a la que yo estuve expuesta cuando primero llegué a Gyan. Y recuerdo pensar, he estado haciendo toda esta psicología por todos estos años y nunca realmente he aprendido nada que me pueda ayudar a entenderme a mí mismo mejor. Eso es diferente si tú haces un curso ¿cómo se dice? Cuando das consejo. Ahí es un poco diferente porque ahí las cosas son más al respecto de entender al ser, pero yo realmente nunca estudié eso. Consejería, me parece que se diría, no sé. Desafortunadamente yo no hice esa área. Así es que yo pienso que a veces la psicología inició con una base muy espiritual y la perdió en su deseo de ser una ciencia. Pero creo que hay cosas que nosotros podemos aprender más desde la psicología que da esto, que aconseja. Nosotros frecuentemente encontramos cosas que nos pueden ayudar a explorar nuestros propios bloqueos, cosas que pueden interponerse en el camino. Eso es algo muy personal, así que yo no recomendaría o diría que esto es lo que deben de hacer, porque nosotros encontramos nuestro camino delante de nosotros mismos y este viene a nosotros mismos delante cuando estamos listos.
Eso es muy hermoso y de alguna forma muy sencillo. Encontrar nuestro camino y esto y las cosas vienen delante de nosotros mismos. Así es que yo voy a lanzar otra pregunta. En la vida Brahmin desde los años 60 has estado, perdón, desde los años 80, así es que ¿cómo es que te has mantenido Just to fresca? answer what about transpersonal psychology? Yeah, there are transpersonal psychology, I would say, Eh, is yo the one diría that is que la psicología respondió de lo about anterior, knowledge. del asesoramiento, dice que la psicología transpersonal es la que responde más al respecto del I've read conocimiento de books, Baba y la más sutil studied con it. algunas herramientas. Yo he leído libros al Well, respecto, pero certainly nunca he what I read was estudiado al very respecto de ello. useful. Pero creo que podría ser algo muy. Well, Y yes, ahora, that's a como very good yo question. eh, I en just mi feel vida, that esto es una muy buena pregunta. Yo I siento probably que probablemente answer this question very le differently at the contestaría esta moment pregunta de una forma muy because diferente en it's el like momento actual, porque es como my que life is just so mi vida different to what es it tan was, diferente de lo que era and antes. Y every day is quite cada día challenging in es many ways because it just desafiante en muchas formas, you know, porque, to go anywhere you need to walk. saben, para ir a cualquier lado se necesita So caminar. it's like the Así amount que of es como um, que la cantidad change and development within myself that I've, it's just kind of el quite desarrollo naturally dentro de mí kept mismo me on the ball. I haven't really had me any chance mantiene. to be complacent because if I get complacent, En este momento yo no puedo ser then en absoluto complaciente, porque si soy I, complaciente, um, I can start to kind of get a bit low about the situation that I find myself in. puedo So I've had to use detenerme y está, tools that I've learned over perdón, the no estoy years of entendiendo, lo siento, really necesito applying them utilizar todas las this herramientas y time. aplicarlas en este momento, But I would say y diría que under normal circumstances, and I bajo suppose now as well, circunstancias normales it's so often the es tan sharing that we have frecuente with other, que with lo que other nosotros Brahmins, compartimos con otros, ya sean los is where brahmins, we can really share esto donde verdaderamente um, podemos compartir explore y explorar from our hearts desde nuestros how corazones we're how we're doing on this amazing journey. cómo es que And that's estamos what's been haciendo fun. todo esto en nuestro maravilloso viaje y qué es lo que nos ha sido For útil. me has been Yo one of creo que those para mí eso ha useful sido things, and la those cosa más útil being here al estar aquí in the Isle of Man en lugar de en la isla de felt Man. He much tenido more mucho más soft in a power. It's nice. Much more opportunities al to respecto de connect las with other oportunidades BKs, de and conectar con otros especially becados, now since all especialmente ahora desde que esto del these COVID ha restrictions and things have lifted. There's much more las opportunity restricciones que hemos to be with tenido other son BKs. más So I feel that oportunidad como para estar con otros that becas is such an y important creo part que esto es un of papel muy keeping importante everything de fresh. mantener todo fresco o mantenerse fresco. Ok, unos comentarios ahí, pero ya no hay preguntas. Tal vez pudiera hacerte una más y sé que pues tú has mencionado el tal vez hacer una meditación con nosotros. Y yo sé que en la isla de Man, creo que por mucho tiempo, has estado ahí por mucho tiempo casi sola o con muy pocos brahmins. Así es que puedes decirnos tal vez un secreto de sostenimiento al ser cuando no tienes tanta compañía brahmin a tu alrededor. ¿Cuál es el secreto de mantenerte, darte sustento a ti misma?
apoyo. I mean, I felt Yo he sentido, we did have a small family there, but sí, tenemos una pequeña certainly most familia ya, pero all of them apart from one, and one of them is in his 80s now. But they were hay all alguien que está living en sus in their families, so 80. they weren't really so available, Todos, um, a lot, you know, most of the time. So, and I think I've always creo que enjoyed yo siempre he family disfrutado company and never really mi felt that I was on experiencia. my own Creo because que es lo que están diciendo, que especially era lo when que you estaba live in a diciendo. center Especialmente and cuando tú everything vives is en un connected, centro y que es un there were centro always verdadera muy pequeño, siempre, there was always sort of things siempre hay una going on especie de cosas en las que puedes estar trabajando and I suppose latterly we were able to connect through different y means. But for podemos me, conectar a través de diferentes just medios. the usual timetable of Mantenemos el horario and como cotidiano, la Ambripela, Murley la Murli, and one thing I always found y una cosa que he very encontrado important was muy offering board importante es el ofrecer el that voz. keeping that Es cierta forma de mantener breakfast, esto, cocinarle a Baba offering the food y ofrecerle that comida. Todo esto was very sort of fue stabilizing and muy nurturing, estabilizador y nutritivo, and of nutriente, course the service. por supuesto, So todo just esto. very simple things really, Así es que solo cosas muy sencillas and just keeping Baba with me as y much as mantener a possible. Baba conmigo tanto como sea posible. And I suppose for much of that time I was working, Y por supuesto, la so mayor there parte del really tiempo seemed to estaba be much trabajando, time, así es que no siempre much parecía haber time, como mucho tiempo. and so I was always really delighted to Así have que yo that time estaba for myself. siempre complacido de tener este tiempo para mí misma. Yeah, so that connection, that daily Esa es connection is la very conexión important. diaria. All of those very simple things really is what Todas esas son cosas muy sustained sencillas, during that ¿cierto? time. Dar el sostenimiento en And ese I momento, enjoyed it. I didn't mind at disfrutarlo. all. Because I think, when we do have that experience, Yo it pienso doesn't que have to cuando be nosotros tenemos esa experiencia, our experience though. tiene que ser Like make it a real experience, not que just nuestra theoretical. experiencia es la que verdaderamente haga la experiencia. No debe ser algo Okay, one teórico. more question just came in. Hay una pregunta más Is que acaba de llegar. psychotherapy helpful ¿Es la for BK? psicoterapia útil para los becas? Uh, Sí, that's not something that I feel I can answer really, eso because no es algo que I'm yo not a piense que pueda psychotherapist, responder porque yo no soy una been involved in psicoterapeuta that y area, nunca he estado more than involucrada en esa teaching área, psychology. sino ha sido una As I said psicología, before, enseñanza de la is psicología, that pero we all have to find our own way. todos So tendremos que encontrarlo a nuestra propia forma. say whether it's helpful or not, because it depends No sé si sea on the útil o no, individual pero and circumstances and what they've been eso through. depende mucho de las I think circunstancias sometimes personales y a través de lo que han estado atravesado. Creo que a sometimes we've been veces, through some quite traumatic experiences, por and esta razón, que cuando hay experiencias muy traumáticas, que la terapia puede ser muy útil. Okay. Ok, Beautiful. Thank you so much, Joanna. hermoso. Muchas gracias, Joana, In a very simple, clear, and gentle way. y I like that por poner las violet cosas de that una you forma saw. muy gentil, muy sutil. Y yo eso lo vi realmente como eso en la isla de Man.